Muy buenas tardes, compañeros, los saludo como siempre con mucho gusto y igualmente a nuestra querida doctora Karina del Carmen Nájera, docente de la Universidad IEXPO en este doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral. Pues yo soy José Luis Olivas, hoy quiero platicar con ustedes acerca de la argumentación jurídica y la justificación. Y bueno, para comenzar, quiero decirles que el derecho se explica a partir de diversas teorías o diversos grupos de teorías, entre ellos los enfoques valorativos, sociológicos, estructuralistas, y muy recientemente se ha dado una corriente alrededor de las teorías de la argumentación jurídica, en donde hay un personaje muy importante que es el alemán Robert Alexy, quien a través de su teoría pues ya va demostrando algunos aspectos muy particulares, entre ellos, bueno, que una decisión judicial conlleva aspectos morales y principios metajurídicos. Este personaje, Alexy, dice que el derecho se explica a partir de un sistema normativo que se desarrolla y que cobra vida, pues, digámoslo así, al transformarse mediante el diálogo y el discurso aplicados en formas muy complejas desde muchas perspectivas, desde múltiples interlocutores y desde diferentes niveles. Este aspecto de la teoría de la argumentación también nos permite justificar las inferencias y las afirmaciones normativas y fácticas que se plantean en cada uno de los juicios en el ambiente jurídico. Esta teoría de la argumentación jurídica nos permite también, a partir de dos niveles, hacer o exponer las diferentes justificaciones alrededor de una problemática que se está intentando demostrar, y a través de estas justificaciones se intenta convencer, como ya lo hemos dicho, en el nivel interno y en el nivel externo. En el nivel interno estamos hablando de lo que es el silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusiones. Esa determinación se hace a partir de esa justificación interna. Y la externa es la justificación de cada una de esas premisas, de cada uno de esos elementos que componen las diferentes premisas. En este caso podemos ver que la justificación externa, pues básicamente de lo que trata es de lo que efectivamente es la argumentación jurídica, no porque en las premisas no se justifiquen o no se argumenten, sino que básicamente la parte medular o la parte fuerte de la argumentación es el justificar cada uno de los elementos que integran a las premisas, ya sea mayor en el sentido de la fundamentación normativa o la premisa menor en el sentido de la fundamentación probatoria, ¿sí? Este tipo de justificación la podemos ver de manera práctica a partir de un ejemplo que tengo preparado, que es una sentencia de amparo, la 159/2017, en donde se presenta un caso muy particular de pederastia, en donde pues a grandes rasgos una jovencita aborda un vehículo después de algún evento, se posiciona en el asiento trasero en medio de dos jóvenes, uno de ellos comienza a tocarla, el otro también, pero uno de ellos hace un poco más o profundiza un poco más en este tipo de práctica, tocándola en sus partes nobles, introduciendo sus dedos, mientras que la joven pues se queja, dice que no, que la dejen en paz. El joven que va conduciendo le dice que puede pasarse a la parte delantera para evitar que la sigan molestando. Llegan a un domicilio, en el domicilio el joven que la viene acosando de manera más profunda la lleva a una recámara, la viola, la regresa al auto, regresan con los amigos y el joven que no venía acosándola de manera tan profunda sale del vehículo,
con el cierre abajo, sin camisa. Y bueno, a partir de aquí la joven no dice nada, más tarde le cuenta a sus papás y sus papás a otros, ella a su hermana, etc. Y bueno, de estos dichos se hace una serie de personas conocedoras del problema. En algún momento se levanta la denuncia y en esta denuncia cuenta los hechos la joven y los detienen a los dos por pederastia. En el caso que vamos a ver, que es la sentencia de amparo 159 de 2017, le corresponde solo a uno de los jóvenes, al que hizo menos, participó menos en ese acoso. Sin embargo, bueno, hubo tocamientos según la víctima, aunque nunca los dijo de manera muy particular a este individuo, vamos a llamarle el individuo A. Y este individuo pues pide el apoyo de la Suprema Corte a través de un amparo para que le permitan pues la revisión del auto de formal prisión que se le dicta y el auto de ejecución. La Suprema Corte de Justicia, a través de la suplencia de la queja, determina los conceptos de violación, las garantías que se violan o los derechos humanos violentados, que son las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Y de aquí, bueno, comienza la situación, la problemática, y hemos puesto esta pregunta a manera de inicio de partida. Esta pregunta es la operacionalización del problema y dice: la autoridad jurisdiccional viola las garantías de legalidad jurídica y seguridad jurídica al interpretar los elementos del delito de pederastia, al valorar las pruebas y al aplicar el principio de protección del interés superior del menor que le lleva a dictar el auto de formal prisión y su ejecución. De aquí que la fundamentación jurídica o normativa que determina la Corte o que requiere la Corte para hacer el análisis, pues parte de la Constitución, del artículo 4, 14, 16, 19, 20, 21, el 8.2 de la Convención Americana, el 217 de la Ley de Amparo. Todos ellos tienen que ver pues con el interés superior del niño, con la prohibición de imponer una pena sin razón o sin causa justa, sin la prohibición de detener a una persona sin datos y sin pruebas, la justificación de no tener la presunción, no aplicar la presunción de inocencia. Y en cuanto a la Convención Americana, igual la presunción de inocencia y la ley de amparo en el sentido de la obligatoriedad de la jurisprudencia. También tenemos que esta fundamentación en el sentido probatorio, pues es lo que ya les conté. El juez que emite el auto de formal prisión determina la responsabilidad del quejoso, acreditando el cumplimiento del artículo o la actualización del artículo 182 párrafo segundo y del 183 fracción primera en el sentido de la pederastia y el agravamiento por participar más de dos personas. También considera el artículo cuarto constitucional en el sentido del principio de interés superior de la niñez, porque la víctima era menor de edad. Interpreta el artículo 182 párrafo segundo de la siguiente manera: lo divide en sus elementos y trata de justificarlos. En este sentido, el artículo 182 párrafo segundo dice que la pederastia se actualiza cuando un sujeto activo, sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal anal o oral, abusa sexualmente de un menor, agravando su integridad moral en actos privados, en este caso, y aprovechándose de la indefensión de la víctima. Por otro lado, restó valor a los testimonios de los testigos de descargo porque no favorecían a la víctima. Y por otro lado, el Ministerio Público no desahogó el total de testigos de oídas que existían. En cuanto a la argumentación jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza precisamente el delito de pederastia a partir de dos de sus elementos principales,
en el sentido del abuso sexual, que para cumplirse debe de existir la lascividad, y en el sentido de la indefensión, que era uno de los elementos que consideraba el juez. El abuso sexual, en el sentido de su elemento subjetivo de lascividad, no fue analizado por el juez que emite el auto. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia hace un análisis de este elemento. La Suprema Corte de Justicia también analiza la forma en que se realizó la valoración probatoria, la forma en que se lleva a cabo la recolección de testimonios y se analizan estos mismos, y la protección en el sentido en el que se interpreta el interés superior del menor. Para poder hacer este trabajo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación utiliza una serie de documentos, pues aparte de las leyes, la propia Constitución, los tratados internacionales, en este caso la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Ley de Amparo, obviamente pues el Código Penal del Estado de Veracruz y el Código de Procedimientos Penales de Veracruz en esa época. También utiliza una serie de tesis que tienen que ver con la suplencia de la queja, el interés superior del menor, el cuerpo, acerca del cuerpo del delito, cómo debe de ser demostrado, el abuso de las pruebas insuficientes, etc. También considera la revisión del concepto de lascividad a través de la Real Academia, aparte de las jurisprudencias y de las tesis, y consulta las ejecutorias de cada una de estas tesis. En conclusión, el juez que dicta el acto de formal prisión, la Suprema Corte de Justicia determina que el juez que dicta el acto de formal prisión no interpretó debidamente el tipo penal de pederastia, y no analiza ni hace una profundización argumentativa de los elementos, en específico del elemento abuso sexual y de su subelemento, que es la conducta lasciva. Tampoco analiza el elemento de indefensión, considerando que hubo por ahí algunas situaciones que el juez no consideró, como por ejemplo que el conductor del vehículo le pidió que pasara al asiento de adelante y ella lo hizo, defendiéndose así o teniendo la oportunidad de hacerlo, en el sentido de los tocamientos que venía presenciando y los abusos que venía siendo víctima la joven. Por otro lado, no se realiza la debida valoración probatoria, considerando pues los testimonios, en el sentido de que no se había determinado directamente la participación de este joven que ahora hace la queja para solicitar el amparo, y el Ministerio Público pues no declara la totalidad de testigos, también es otra falla que hubo en el juicio. El juez que dicta el auto de formal prisión interpreta equivocadamente el principio de protección de interés superior del menor, ya que lo extralimita en el sentido de que por darle valor a este principio viola derechos como por ejemplo el debido proceso y las formalidades esenciales que deben regir en este proceso para el ahora quejoso. Tampoco considera la jurisprudencia obligatoria, básicamente no argumenta con ella, y bueno, como respuesta al problema, la autoridad jurisdiccional sí violó las garantías de legalidad y seguridad jurídica a partir de todas estas situaciones que se argumentan debidamente por la Suprema Corte de Justicia. Se violentan diversos artículos, los artículos ya mencionados, el 4, 14, 16, 19, 20 y 21, y los de la Convención del 8.2, la Ley de Amparo, y también los del Código de Procedimientos Penales, el 178 del Estado de Veracruz, el 178, 214 y 277.
se derivan consecuencias importantes de esta solución, que son que se ampara y protege al quejoso, se deja insubsistente el auto de formal prisión en la ejecución y se dicta un auto de libertad a favor del quejoso. En conclusión, podemos ver que pues, no se realizó una debida fundamentación interna ni externa, ya que las premisas no estaban bien vinculadas, no había una subsunción perfecta, o no existía la subsunción simplemente, y externamente podemos ver que esas premisas no fueron analizadas en cada uno de los elementos correspondientes, y hubo muchas fallas en la interpretación de los principios, en este caso del interés superior del menor, y pues obviamente violando los aspectos de legalidad y seguridad jurídica que debían garantizarse al imputado. El Ministerio Público no cumplió con su trabajo debidamente, ya que no desahogó la totalidad de los testigos, porque simplemente le parecían a la mejor, bueno, en este caso no hubo causa. En el caso del juez no les restó valor probatorio porque consideraba que se contraponían al bienestar superior de la víctima. Y bueno, finalmente podemos ver que cuando hablamos de argumentación jurídica en sus niveles de justificación interna y externa, no solo nos permiten demostrar una hipótesis o demostrar que estamos en lo correcto, también nos permite demostrar que hay equivocaciones y que debemos también utilizar los caminos adecuados para no caer precisamente en falacias. Y bueno, jóvenes compañeros, querida docente, con esto espero haber pues quitado las dudas y ampliado sus conocimientos acerca de la argumentación jurídica en el aspecto o en la perspectiva interna y externa, y también les dejo una serie de referencias que pueden consultar para ampliar sus conocimientos. Muchísimas gracias, que pasen una feliz tarde y nos vemos pronto. Muchas gracias.